Cuando mi esposo me preguntó si estaría dispuesta a estar con otro hombre frente a él, no supe si reír, enfadarme o simplemente desaparecer. Pero no hice ninguna de las tres cosas. Solo lo miré. Lo miré por más tiempo de lo que hubiera debido. Porque esa pregunta no era una broma. Y lo entendí demasiado tarde. Él tenía una mirada tranquila, casi analítica, como si me estuviera presentando una hipótesis más que una proposición. Dijo que pensaba que eso podría reactivar lo nuestro, que no se trataba de traición, sino de experimentar algo nuevo juntos como pareja. Yo solo podía pensar en por qué después de tantos años sentía la necesidad de traer a un tercero. Y más aún, ¿por qué a él? Lo dijo con el nombre entre los labios, como si hablara del sobrino favorito de toda la vida. Él es artista, entiende la belleza. Nunca pasaría un límite que tú no marcaras. Pero lo que mi esposo no sabía era que ese límite ya se había movido hacía tiempo. Muy en silencio. Sin besos, sin caricias. Solo miradas. Solo sensaciones. Mi cuerpo reaccionaba diferente cuando él estaba cerca. Yo lo sabía. Pero nunca lo había confesado, ni siquiera a mí misma. Hasta esa noche. Cuando mi marido puso sobre la mesa algo que jamás imaginé que saldría de su boca. Fue ahí donde todo comenzó. 3 meses después, todo cambió. Y si me estás escuchando ahora, es porque decidí contar la historia completa. Tal como fue. Porque cuando cruzas una línea, por más fina que sea, nunca vuelves a ser la misma persona. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde con sinceridad, ¿alguna vez cruzaste un límite del que supiste, desde el primer segundo, que no habría retorno? No fue una conversación larga. Ni siquiera fue una discusión. Fue una propuesta lanzada con la naturalidad de quien pregunta si quieres té o café. Mi esposo estaba sentado frente a mí, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en los míos, pero sin presión. Solo una quietud peligrosa, como la calma antes de una tormenta que no sabe si llegará. Me dijo que había estado leyendo sobre parejas que habían recuperado la intimidad explorando nuevas formas de conexión. Lo dijo con esas palabras, como si hablara de un artículo clínico. Una experiencia compartida, algo que nos saque de la rutina. Algo que podamos observar juntos. No entendí. O no quise entender. Él era así, metódico, cerebral, pero nunca vulgar. Jamás me habría esperado una proposición como esa. ¿Con otro hombre?, pregunté. Su respuesta fue un simple sí, seguido de una explicación demasiado lógica. Dijo que no se trataba de infidelidad. Que estaría presente. Que todo sería consensuado. Pero todo en mi cuerpo gritaba que no era normal. Y sin embargo, no dije que no. Me quedé callada. Esa fue mi primera traición. No a él, sino a mí misma. Esa noche no dormí. Me acosté junto a él, sentí su respiración regular, su brazo sobre mi cintura, su calor familiar. Pero mi mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, con otra persona. Pensé en él. En sus manos manchadas de pintura, en su voz grave y pausada, en la forma en que me miraba cuando nadie más lo hacía. Pensé en su taller, en el olor a aceite de linaza, en los bocetos inacabados. Pensé en cómo me sentía viva cuando lo veía. Mi esposo no eligió un desconocido para su experimento. Eligió a su sobrino. Un artista. Un hombre al que yo había visto crecer, madurar, convertirse en algo más que un miembro de la familia. No era un pensamiento consciente, pero ahora que lo recordaba, cada encuentro con él había dejado una huella. Pequeña, casi imperceptible, pero persistente. A la mañana siguiente mi esposo me dijo que ya había hablado con él. Que le pareció interesante, que aceptaba la invitación a conversar. Sentí que se me cortaba el aliento. ¿Ya hablaste con él?, repetí. Claro, dijo, solo es una conversación. No hay compromiso. Pero había algo en su voz que me hacía pensar que esto ya había sido planeado con más detalle del que yo imaginaba. Pasaron 2 días antes de que mi esposo organizara el encuentro.
Sería en el taller del sobrino, un sábado por la tarde. Sin presiones, repitió. Solo para que se conozcan en otro contexto, ¿conocernos? Yo ya lo conocía. Quizá demasiado. Pero acepté. Otra vez sin decir que no. Otra vez traicionándome. El día llegó con una mezcla extraña de ansiedad y curiosidad. Me puse un vestido que no usaba desde hacía meses, uno que me hacía sentir femenina, segura. No sabía por qué lo hacía. ¿Para él? ¿Para mí? ¿Para mi esposo? Quería pensar que era solo por sentirme bien. Pero no me creí. El taller era amplio, lleno de lienzos apilados, mesas con pinceles, bocetos en las paredes. La luz entraba por una gran ventana que daba al norte. Él me recibió con una sonrisa serena, sin sorpresa. Me ofreció té. Hablamos de arte. Mi esposo se mantuvo cerca, observando, sonriendo, como si estuviera viendo una obra en proceso. En algún momento él sugirió que me sentara en un taburete alto, frente a uno de los lienzos. Quiero probar algo con la luz, dijo. Era una excusa, lo supe. Pero me dejé llevar. Sentí su mirada recorrerme no con deseo, sino con atención. Con una intensidad que me hizo temblar. Mi esposo recibió una llamada y salió del taller. Fue solo un instante. Pero en ese instante el aire cambió. Él se acercó despacio. No dijo nada. Solo me miró. Y yo no aparté la vista. Fue entonces que entendí que había una línea invisible entre nosotros, una línea que habíamos fingido no ver. Y sin decir palabra, la cruzamos. We kissed. No fue largo. No fue planeado. No fue correcto. Pero fue inevitable. Cuando mi esposo regresó, estábamos a metros de distancia. Yo de pie junto a un lienzo. Él lavándose las manos en un fregadero. Nadie habló del momento. Nadie lo reconoció. Pero ambos sabíamos que había sucedido. Esa noche en la cama, mi esposo me abrazó como siempre. Me preguntó si había estado cómoda, si había sentido algo diferente. Le dije que sí, que fue interesante. Y era verdad. Pero no le dije todo. No le dije que algo se había encendido dentro de mí. Algo que llevaba años dormido. Algo que ya no podría ignorar. Durante los días siguientes intenté convencerme de que lo que había pasado no tenía importancia. Que fue solo un impulso, una reacción inesperada, producto del momento y de la atmósfera. Pero por más que me repetía eso, no lograba borrar la imagen de sus ojos tan cerca de los míos, ni la sensación breve pero punzante de sus labios sobre los míos. Era como si ese instante se hubiera quedado suspendido en algún rincón de mi cuerpo, repitiéndose una y otra vez cada vez que cerraba los ojos o cada vez que me encontraba sola. Mi esposo actuaba con la misma naturalidad de siempre. Desayunábamos juntos, hablábamos de cosas triviales, compartíamos la rutina como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que algo dentro de mí se había desplazado, aunque no pudiera definirlo con claridad. No era culpa lo que sentía. Era algo más difuso, más confuso, una mezcla de alerta, deseo contenido y una conciencia nueva de mí misma. El taller quedó como un recuerdo vibrante. No lo mencionamos ni él ni yo, y por un momento me convencí de que quizás mi esposo no había notado nada. Tal vez se mantuvo lejos lo suficiente para no ver. O tal vez prefirió no mirar. A veces, la omisión también es una forma de control. El día que recibí el mensaje fue lunes por la tarde. Estaba en la cocina, preparando algo sin demasiada atención, cuando mi teléfono vibró. Al verlo, sentí un escalofrío breve. Era él. No decía mucho. Solo un enlace. Lo abrí con manos ligeramente temblorosas y vi una imagen escaneada. Era un boceto mío, sentado en el taburete tal como estuve aquel día en su taller. Pero había algo distinto. No era una copia fiel. Era una interpretación. Mi cuerpo parecía más suelto, mis rasgos más suaves, y mis ojos no eran los míos. Eran los ojos de alguien que está a punto de hablar y decide no hacerlo.
No respondí. Cerré el archivo y guardé el teléfono en el cajón más alejado. Me alejé de la cocina como si algo ahí pudiera quemarme. Pero esa noche, cuando me acosté, volví a mirar el dibujo. Y esta vez, lo observé detenidamente. Él me veía así. Así me había sentido por dentro ese día. Su mirada me había leído. Había visto algo que yo misma no quería ver. Durante la semana, hice todo lo posible por mantener la normalidad. Incluso propuse salir con mi esposo a un concierto local, algo que rara vez hacíamos últimamente. Quería sentir que aún podía reconectar con él, que lo nuestro no estaba del todo erosionado. Y por un momento casi lo logré. Caminábamos de regreso a casa bajo las luces débiles de las calles, riéndonos por algo que apenas recordaba, y tomados del brazo como en los viejos tiempos. Pero de pronto noté que al doblar una esquina, mi cuerpo se tensó automáticamente. Fue un reflejo instintivo. Estaba esperando verlo a él. En ese instante entendí que no era solo un impulso pasajero lo que me había ocurrido. Había algo latente vivo en esa conexión. Esa misma noche mi esposo mencionó que el sobrino había sido invitado a una muestra colectiva de arte en una galería local. Lo dijo mientras leía el periódico, como quien comenta una noticia sin demasiada importancia. Tal vez podríamos ir, dijo. Yo asentí sin pensar. Pero más tarde, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me miré largamente. ¿Quería verlo? ¿Temía volver a encontrarme con él? ¿O era simplemente el deseo de saber si lo que pasó tenía sentido para ambos? El día de la exposición llegó con una mezcla incómoda de emoción y nerviosismo. Elegí mi ropa con más esmero de lo habitual. No algo provocador, pero sí algo que me hiciera sentir segura. Un vestido azul que me caía bien, sin demasiadas pretensiones. Al llegar, la galería estaba ya algo concurrida, y el aire olía a vino barato y madera. Había murmullos por todas partes, risas apagadas, pasos suaves sobre el piso encerado. Lo vi antes de que él me viera. Estaba cerca de una de sus obras, conversando con una mujer joven. Parecía tranquilo, enfocado. Mi esposo me tomó de la mano y nos dirigimos hacia una pintura abstracta, mientras él saludaba a algunas personas que conocía. Yo, en cambio, sentía que mis sentidos se agudizaban. Cada sonido, cada movimiento, me atravesaban con fuerza. Me sentía en una dimensión paralela, donde todo era nítido pero ajeno. Finalmente nuestros ojos se encontraron. Fue un segundo, un parpadeo prolongado. Él no sonrió ni hizo ningún gesto. Solo mantuvo la mirada. Luego volvió a girarse hacia la mujer con la que hablaba. Yo sentí un nudo en el estómago, no de celos, sino de reconocimiento. Ambos sabíamos que lo que había pasado no había terminado ahí. Mi esposo me presentó a algunos amigos suyos, hablamos de arte, de política, incluso del clima. Todo parecía normal, incluso aburrido. Pero mi mente no estaba allí. Hasta que, sin esperarlo, él se acercó. Solo. Me saludó con un beso en la mejilla, tan formal como frío. Mi esposo se apartó unos pasos, distraído en otra conversación, y nosotros quedamos en un breve aislamiento. No hubo sonrisa, ni tono juguetón. Me preguntó si había recibido el dibujo. Asentí. Dijo que no esperaba respuesta, que solo quería que lo tuviera. Que para él, esa imagen había sido más que una figura en papel. No supe qué decir. No tenía palabras. Ni excusas ni explicaciones. Nos miramos en silencio. Fue entonces, en ese instante breve y cargado, cuando ocurrió. We kissed. No hubo palabras antes ni después. Solo un acercamiento sutil, inevitable, como si el aire entre nosotros hubiera cedido. Fue más largo que la primera vez, pero igual de silencioso. No fue una declaración. Fue una confirmación. Nos separamos como si nada. Él se alejó con calma. Yo regresé junto a mi esposo, que no parecía haber notado nada. Pero dentro de mí, todo se había movido. Ya no era solo atracción. Era una decisión tácita, aunque aún no me atreviera a nombrarla.
Esa noche en la cama, no pude dormir. Y esta vez ya no fue por confusión. Fue por certeza. Porque lo que había comenzado como un experimento propuesto por otro, se había convertido en una historia propia. Una que estaba dispuesta a continuar. Aunque todavía no supiera hasta dónde. Pasaron días enteros sin contacto. No escribí. Él tampoco. No hubo señales. No llamadas ni mensajes ni miradas furtivas. Como si ese segundo beso no hubiera ocurrido, como si todo pudiera volver a su cauce original si ambos lo ignorábamos el tiempo suficiente. Pero por dentro nada estaba en calma. Era como si algo hubiera despertado en mí, algo que ya no podía apagar solo con la voluntad. No era deseo. No era amor. Era esa incomodidad punzante de saber que estás viviendo algo que aún no entiendes del todo, pero que ya te cambió por completo. Mi esposo comenzó a hacer planes. No conmigo, sino para mí. Propuso una escapada corta los tres juntos, como cierre del experimento, dijo, aunque evitaba nombrarlo como tal. Sugirió ir a una casa rural de su familia, un lugar que conocíamos bien y donde no había nada más que campo, silencio y un taller vacío en la parte trasera. Me miró como si esperara resistencia, pero yo no protesté. Tal vez porque no tenía energías para enfrentar una conversación que no estaba preparada para tener. Tal vez porque en el fondo quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar, incluso si eso significaba arrastrarme por un camino incierto. La preparación fue sencilla. Maleta pequeña, ropa cómoda, libros que sabía que no abriría. El viaje fue tranquilo, casi monótono. Mi esposo manejaba con una sonrisa serena, poniendo música suave, comentando sobre el paisaje, como si todo fuera parte de una rutina conocida. Yo asentía, respondía con frases cortas. Mi cabeza estaba lejos. Estaba anticipando algo que aún no sabía si quería que ocurriera o evitar a toda costa. Cuando llegamos el ambiente tenía ese aire de lugares detenidos en el tiempo. La casa tenía el mismo olor a madera vieja y a encierro que recordaba. El sonido de las hojas al moverse con el viento, el crujir del piso al caminar, todo me resultaba dolorosamente familiar. Él llegó una hora después, con una mochila al hombro y una calma que parecía cuidadosamente ensayada. Nos saludamos con un apretón de manos. Nada más. Esa noche cenamos los tres. Comida simple, vino en copas gruesas, conversación trivial. Pero debajo de cada palabra flotaba algo más. Una tensión densa, como si todos estuviéramos conscientes de estar participando en algo más profundo de lo que se decía en voz alta. Nadie lo nombró. Nadie se atrevió a romper esa fina membrana de normalidad que habíamos levantado con tanto esfuerzo. Al día siguiente, mi esposo propuso hacer una sesión de dibujo. Él aceptó con naturalidad. La luz aquí es buena por la mañana, dijo. Instaló su caballete en una esquina del comedor, y yo, sin necesidad de que me lo pidieran, me senté frente a él. Mi esposo trajo café, se sentó en un rincón a leer. O al menos, eso parecía. Comenzó a dibujar en silencio. No me dio instrucciones. Solo me observó. Yo mantuve la vista en algún punto de la pared, evitando sus ojos, pero consciente de cada movimiento, cada trazo, cada pausa prolongada entre un gesto y otro. Era como si en esa sesión se estuviera decidiendo algo sin palabras. Mi respiración era superficial. El aire parecía más espeso. Incluso el sonido de las hojas al agitarse afuera parecía más lejano, como si el mundo se hubiera suspendido a nuestro alrededor. Después de una hora, él bajó el lápiz y dijo que quería seguir más tarde. Mi esposo se levantó, se estiró, dijo que iría a caminar un poco. Nadie propuso acompañarlo. Y él no insistió. Cuando la puerta se cerró, sentí un vacío en el pecho. Él se quedó de pie, mirando el dibujo. Yo seguía sentada, inmóvil. No hablábamos. No sabíamos cómo empezar. Finalmente me incorporé. Me acerqué al caballete. Era un retrato parcial, aún sin definir. Mi rostro era apenas un esbozo, pero el gesto ya estaba ahí, una mezcla de espera, cansancio y algo parecido a tristeza.
No dije nada. Él tampoco. Y eso fue suficiente para entender que en ese espacio, las palabras estaban de más. Me retiré a mi habitación poco después. Cerré la puerta, no por temor, sino por pudor. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar. Pero no lo logré. Pasé la tarde recostada sin dormir, sin leer, sin moverme apenas. Cada sonido de la casa me parecía significativo. Cada paso en el pasillo, cada crujido de la madera. Todo estaba cargado. Cuando mi esposo volvió, estaba relajado. Dijo que el aire le había hecho bien. Me preguntó si quería salir a caminar juntos. Acepté por inercia. Caminamos por un sendero de tierra, rodeados de árboles secos y cielo plomizo. Hablamos poco. Él tomó mi mano en un momento y yo no la retiré. Pero tampoco sentí conexión. Era como si fuéramos dos personas que jugaban a ser quienes solían ser, sin lograrlo del todo. Esa noche cenamos otra vez los tres. Él parecía más relajado. Habló sobre nuevos proyectos, sobre técnicas que quería explorar. Mi esposo lo escuchaba con interés. Yo apenas probé la comida. El silencio entre plato y plato era más ruidoso que cualquier conversación. Sentí que algo se cerraba. O tal vez algo estaba a punto de abrirse, pero no sabíamos cómo. Más tarde, ya sola en mi cuarto, intenté escribir. Tomé un cuaderno, un bolígrafo. Pero no salió nada. Lo único que logré fue escribir mi nombre una y otra vez, como si quisiera recordarme quién era antes de todo esto. Me quedé dormida con la ropa puesta, con la ventana entreabierta, con el viento entrando suave como un suspiro ajeno. A la mañana siguiente él ya no estaba. Ni su mochila, ni sus lápices, ni su voz pausada. Nada. Pregunté a mi esposo y dijo que se había marchado temprano. Dijo que tenía algo pendiente en la ciudad, explicó. Y luego con tono neutro añadió, ¿está todo bien? Yo respondí que sí. Que solo estaba cansada. Y era cierto. Pero no era solo físico. Era un cansancio profundo, como si hubiera sostenido demasiado tiempo algo que ya no podía seguir llevando. Me senté en el porche con una taza de café frío y el cuaderno sobre las piernas. Afuera, el viento seguía moviendo las hojas. Dentro de mí, el vacío comenzaba a hacerse espacio. No sabía si era el final. O apenas el verdadero inicio. Volver a la ciudad después de aquel fin de semana fue como regresar a una versión pálida de la rutina. Todo estaba en su lugar, pero nada parecía igual. La casa tenía el mismo orden, los mismos objetos en los mismos estantes, pero yo me sentía una intrusa. Me movía como si no perteneciera del todo, como si el aire entre las paredes me recordara constantemente que había cruzado una frontera que no sabía cómo deshacer. Ni siquiera sabía si quería deshacerla. Solo sabía que me pesaba, como una sombra que se estira sin pedir permiso. Mi esposo retomó sus actividades con una naturalidad admirable. Volvió a su oficina, a sus correos, a sus lecturas nocturnas. Me preguntó un par de veces si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que sí, que solo necesitaba descansar un poco, recuperar el ritmo. Él asintió sin más preguntas. Y eso fue lo que más me desconcertó, su falta de sospecha, o quizás su capacidad para ignorar lo que no quería ver. Yo, en cambio, no lograba concentrarme en nada. Los días se volvieron lentos, espesos. Caminaba por la casa como si buscara algo que no recordaba haber perdido. Pasaba más tiempo en la cocina sin cocinar nada, hojeando revistas sin leer, sentándome frente a la ventana solo para mirar cómo el sol cambiaba de ángulo. Todo era una espera silenciosa de algo que no llegaba. No tenía noticias de él. Después de su salida repentina, no hubo mensajes, ni llamadas, ni ningún tipo de señal. Al principio, esa ausencia me irritó. Me parecía injusta, incluso cobarde. Pero con el paso de los días comprendí que era lógica. Él había decidido alejarse. Y probablemente era lo más sensato que podía hacer. Aunque eso no aliviaba el hueco que me había dejado.
Intenté llenar ese espacio con actividades. Me ofrecí como voluntaria en una biblioteca vecinal, comencé a asistir a clases de yoga que antes me parecían innecesarias. Saludaba más a los vecinos, respondía mensajes atrasados, incluso retomé la lectura de un libro que llevaba meses en mi mesa de noche. Pero todo se sentía forzado. Una imitación de normalidad. Una actuación para mí misma. Una tarde, mientras caminaba por el parque, lo vi. Estaba sentado en una banca, dibujando en un cuaderno. Llevaba puesta una chaqueta oscura, el cabello un poco más largo, la expresión seria. Mi primer impulso fue detenerme. Luego pensé en girar y huir. Pero al final, me obligué a seguir caminando, a pasar junto a él sin cruzar la mirada. Fue solo un segundo, pero él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y no hubo saludo. No hubo gesto. Solo un reconocimiento silencioso. Y entonces comprendí que algo entre nosotros ya estaba dicho, sellado, más allá de cualquier palabra. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el comedor sin encender las luces. Miré la oscuridad como si esperara que me respondiera. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque tal vez esa historia había terminado sin escándalos, sin consecuencias visibles. Tristeza porque, aún así, yo no era la misma. Mi esposo llegó más tarde, preguntó si quería cenar. Dije que no tenía hambre. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Y fue entonces cuando por primera vez en semanas, lo observé con atención. Su forma de hablarme, su cuidado, su disposición a respetar mis silencios. Me pregunté si él también sentía que algo se había roto entre nosotros. Y si era así, ¿por qué no decía nada? Los días siguientes continuaron su curso. Yo mantenía la compostura, pero algo en mí empezaba a desbordarse. Sentía una necesidad urgente de hacer algo, de moverme, de decidir. Pero no sabía qué. Una noche, después de una cena especialmente silenciosa, mi esposo mencionó que había sido invitado a una exposición privada en una galería nueva de la ciudad. Me invitó a acompañarlo. Dijo que estaría él también. Lo dijo sin énfasis, sin mirar directamente. Como quien lanza un dato suelto, sabiendo que no es inofensivo. Acepté casi por reflejo. No supe si lo hacía para probarme algo a mí misma o para probarle algo a él. Pero lo cierto es que desde el momento en que di el sí, comencé a sentir una ansiedad creciente. Pasé la tarde anterior revisando mi ropa, buscando algo que me hiciera sentir segura, firme, pero no demasiado evidente. Me detuve enfrente del espejo varias veces, dudando de cada elección, de cada detalle. La noche de la exposición, la galería estaba iluminada con luces cálidas, música suave, gente elegante. Él estaba allí. Lo vi desde lejos conversando con una mujer que no reconocí. No me miró al llegar, o al menos fingió no hacerlo. Mi esposo me tomó del brazo, me presentó a varios conocidos. Yo sonreía, asentía, escuchaba sin realmente oír. Cada tanto mis ojos lo buscaban. Cada vez que lo encontraba, él parecía ocupado, inmerso en su mundo. Finalmente, cuando la multitud comenzó a dispersarse un poco, nos cruzamos en uno de los pasillos. Nos detuvimos a centímetros el uno del otro. No dijimos nada. Solo nos miramos. Fue un instante largo, inmóvil, donde todo lo que no había sido dicho parecía estar suspendido en el aire. Sentí un nudo en la garganta, pero no permití que se notara. Di un paso al costado y seguí caminando. Mi esposo me esperaba con una copa de vino. Me dijo que quería irse. Asentí. En el coche camino a casa, no hablamos. Pero sus manos en el volante estaban tensas. Su mirada fija. Su silencio distinto. Por primera vez sentí que él también llevaba dentro una pregunta sin formular. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, en el sofá, mirando la ventana. Pensando en todo lo que había hecho, en todo lo que había sentido. Pensando en él. Y también en mi esposo. Y en mí. En esa versión de mí que parecía haberse bifurcado en algún punto,
y ahora no sabía cómo volver a unirse. Amanecí sin respuestas. Solo con la certeza de que algo tenía que cambiar. Porque continuar así, fingiendo que todo estaba intacto, solo me estaba hundiendo más en un lugar donde ya no podía respirar. Tenía que tomar una decisión. O al menos atreverme a enfrentar lo que había creado. Porque aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabíamos que esa historia, la verdadera historia, recién estaba comenzando. No recuerdo haber sentido tanta incomodidad en una mesa desde hacía años. Estábamos en casa cenando, pero cada movimiento, cada cruce de cubiertos, cada trago de vino tenía un peso distinto. Mi esposo, sin embargo, actuaba como si todo estuviera en perfecta normalidad. Me preguntaba por mi día, comentaba algunas noticias, e incluso bromeaba suavemente sobre lo poco que comía últimamente. Yo asentía, respondía, me esforzaba por sonreír. Pero dentro de mí, algo se revolvía como una corriente subterránea que empujaba hacia un desborde inevitable. No sabía si él sospechaba. No había señales claras, ni preguntas, ni silencios acusadores. Pero había una tensión sutil en su forma de mirarme, como si esperara una confesión, o al menos, una señal de que estaba lista para decir algo. Yo no lo estaba. Todavía no. 2 días después me escribió. Él. El mensaje era breve: voy a exponer una nueva serie esta semana. Si decides venir, será suficiente. No había saludo, ni despedida, ni preguntas. Solo una frase seca, directa, que me cayó como una piedra en el estómago. No respondí. Pero tampoco borré el mensaje. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, pensé en lo fácil que sería simplemente no ir. Ignorar la invitación, volver a mis rutinas, fingir que nunca hubo una historia entre nosotros. Pero también supe en el fondo que no era tan simple. Porque no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De algo que había despertado, y que ya no podía seguir encerrado en silencio. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, mencioné casualmente que tenía ganas de pasar por una galería en el centro. Mi esposo levantó la vista del periódico y preguntó cuál. Le dije el nombre. No reaccionó. Solo asintió como quien toma nota de un dato más. Me ofreció acompañarme, pero decliné con suavidad. Quiero caminar sola un rato, dije. Él no insistió. Me vestí con calma, eligiendo con cuidado. Nada llamativo, pero sí algo que me hiciera sentir presente. Llegué a la galería temprano, cuando aún no había demasiada gente. El espacio estaba bien iluminado, con paredes blancas impecables y música ambiental discreta. Sus obras colgaban en una de las salas laterales. Me detuve frente a la primera sin mirar aún alrededor. El cuadro era abstracto, pero reconocí los colores. Eran tonos que él había usado antes cuando hablaba de mí: ocres, azules apagados, líneas suaves y tensas a la vez. Caminé por la sala lentamente, como si mis pasos tuvieran que alinearse con cada trazo del lienzo. En uno de ellos vi algo más reconocible: una figura femenina sentada en un taburete, rodeada de sombras que parecían expandirse como pensamientos. No decía nada, pero decía todo. Él apareció a mi lado sin que lo notara. Estuvo en silencio unos segundos. Luego dijo: no quiero que pienses que esto es un reproche. Pero no puedo fingir que lo que pasó no me afectó. No lo miré. No respondí. Me limité a seguir observando el cuadro. Él continuó. Dijo que había intentado mantenerse al margen, ser respetuoso, esperar que yo decidiera qué hacer. Pero que ya no sabía qué lugar ocupaba en todo esto. Que no esperaba respuestas inmediatas, pero necesitaba saber si yo aún estaba dispuesta a sostener lo que habíamos iniciado. Lo escuché con atención. No con la intención de responderle, sino con la necesidad de sentir en sus palabras la confirmación de que todo había sido real. Después de un silencio largo, le dije que no sabía. Que no podía ofrecerle claridad, ni certezas, ni futuro. Pero que había algo en mí que seguía pensando en él todos los días. Él no sonrió. Tampoco se mostró herido. Solo asintió levemente.
Y entonces, sin previo aviso, ocurrió. We kissed. Fue rápido, sin preámbulos. Como un impulso contenido que encontró el momento justo para liberarse. No hubo promesas ni caricias. Solo el cruce de dos voluntades que sabían que el límite ya había sido cruzado hacía tiempo. Nos separamos con la misma serenidad con la que nos habíamos acercado. Me fui poco después, sin mirar atrás. Caminé por las calles del centro como si intentara escapar de mí misma, del eco de sus palabras, del peso de ese contacto. Pero por más que avanzara, el beso seguía allí. No como un error, sino como una afirmación. Al llegar a casa, mi esposo estaba leyendo en la sala. Me saludó con un gesto, me preguntó si había disfrutado la exposición. Le dije que sí. Que había sido interesante. ¿Algo que te haya impresionado especialmente?, preguntó. Negué suavemente. Todo fue bastante sobrio, respondí. No dijo nada más. Subí a nuestra habitación y me encerré en el baño. Me miré al espejo largo rato. No buscaba rastros del beso. Buscaba una respuesta. Algo que me dijera quién era yo ahora. ¿Qué estaba dispuesta a hacer con esta historia que, aunque silenciosa, ya me definía? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a la sala de la galería, al instante en que nuestras bocas se encontraron, al vacío que se llenó por un segundo y luego volvió a abrirse más profundo. Sentí que no estaba traicionando solo a mi esposo. Estaba traicionándome a mí misma al no saber qué elegir. Al amanecer, salí de la cama con cuidado de no despertarlo. Me senté en la cocina con una taza de té frío y la mirada fija en la ventana. Era momento de decidir. No sobre él, ni sobre mi esposo. Sobre mí. Sobre la mujer que estaba emergiendo entre las ruinas de la anterior. Una mujer que, aunque confundida, empezaba a reconocer su voz. Una voz que me decía que nada de esto había sido un accidente. Que todo tenía un motivo. Incluso si aún no podía verlo con claridad. Los días posteriores transcurrieron con un ritmo que me pareció mecánico, como si el tiempo se hubiera reducido a una secuencia de acciones previsibles: preparar el desayuno, responder mensajes, fingir concentración en tareas domésticas. Pero todo lo hacía desde un lugar ausente, como si observara mi vida desde fuera, incapaz de intervenir realmente en ella. Había momentos en los que me descubría mirando un punto fijo durante largos minutos, sin recordar cómo había comenzado a hacerlo, sin tener idea de qué estaba pensando. Era como si algo dentro de mí se hubiera desconectado del mundo visible. Mi esposo parecía percibir el cambio, pero no decía nada. Me observaba con ese tipo de atención que uno reserva para lo frágil, una mezcla de cuidado y distancia. Su actitud era considerada, incluso tierna en algunos momentos. Pero esa ternura solo servía para recordarme cuán lejos estábamos el uno del otro. Había un muro invisible entre nosotros, construido a base de silencios compartidos, de verdades que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras él estaba en el estudio, encontré en una caja del armario algunos objetos viejos, cartas, fotos, postales de viajes que hicimos juntos. Me senté en el suelo con la caja abierta entre las piernas, mirando una imagen tras otra. Sonreíamos en todas. En algunas él me abrazaba por la espalda, en otras, yo apoyaba la cabeza en su hombro. Parecíamos felices. Y supongo que lo éramos. Pero al ver esas imágenes ahora, sentí que estaba observando a otras personas. Personas que habían desaparecido sin hacer ruido. Guardé todo sin llorar. No porque no sintiera nada, sino porque el dolor era seco, más cerca del cansancio que de la tristeza. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo mencionó que había recibido una invitación para asistir a un retiro de fin de semana en la costa. Algo relacionado con su trabajo, pero abierto a acompañantes. Me lo dijo con tono casual, como quien da a elegir sin presión. Le dije que lo pensaría. En realidad, ya había decidido que no iría. Pero no lo dije en ese momento. No quería convertirlo en una negativa frontal. Quería ganar tiempo, aunque no supiera para qué. Pasé el resto del día tratando de encontrar una razón clara para mi decisión,
pero lo único que sentía era que no podía compartir con él un espacio tan íntimo. No en ese momento. No con todo lo que llevaba dentro. La noche siguiente, mientras él dormía profundamente a mi lado, tomé el teléfono y escribí un mensaje. No era largo. Solo decía que necesitaba verlo. Que no sabía para qué ni cómo, pero que no podía seguir arrastrando esta historia en silencio. Dudé unos segundos antes de enviarlo. Luego lo hice. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y me acosté sin esperar respuesta inmediata. La respuesta llegó al amanecer. Un mensaje breve como todos los suyos, mañana. Afuera del café donde nos vimos aquella vez. A las 5. El día transcurrió como una espera lenta y densa. Hice todo lo necesario para que mi esposo no sospechara nada, salí al mercado, organicé las estanterías del estudio, preparé la cena. Él me agradeció por todo, me abrazó con sinceridad. Sentí una punzada en el pecho. Pensé en decirle que no me sentía bien, que prefería dormir en la otra habitación. Pero no fui capaz. Dormimos en la misma cama, sin tocarnos. Al día siguiente llegué al café con 10 minutos de anticipación. Estaba casi vacío, como si el lugar mismo entendiera la naturaleza privada del encuentro. Me senté en una mesa al fondo, cerca de una ventana. Pedí un té. Mis manos temblaban ligeramente. Sentía una tensión parecida a la que se experimenta antes de una confesión. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que ya no podía seguir guardándolo todo dentro. Él llegó puntual con esa serenidad que siempre parecía envolverlo. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Nos observamos en silencio. El mundo afuera seguía girando, autos pasaban, gente caminaba con bolsas en la mano, niños corrían por la vereda. Pero para mí, todo estaba suspendido. Le conté que ya no podía seguir haciendo como si nada. Que los silencios me estaban ahogando. Que me sentía dividida entre lo que era, lo que había sido y lo que empezaba a descubrir en mí. No pedí comprensión. Ni tampoco respuestas. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó un breve silencio antes de hablar. Dijo que me entendía. Que no esperaba que dejara todo por él. Que nunca me pediría algo así. Pero que tampoco podía seguir esperándome indefinidamente. Su voz no era dura. Era firme, contenida. Como quien sabe que está cerca del final, pero aún no ha soltado del todo la esperanza. Le pregunté si aún pintaba. Dijo que sí, pero de otra manera. Que después de lo nuestro había dejado de retratar personas. Que ahora solo pintaba paisajes. Es más fácil no mentir con un árbol, dijo. No supe qué responder. Solo bajé la mirada. Nos despedimos sin tocar el tema de volver a vernos. No hubo promesas ni citas pendientes. Caminé de regreso a casa como si cada paso pesara el doble. El aire se sentía denso, como si llevara el peso de lo que no dije. Al llegar, mi esposo estaba en la cocina. Me preguntó cómo había estado mi tarde. Dije que bien, que solo había salido a despejarme. Me abrazó por la espalda, sin pedir más detalles. Y entonces lo supe. Todo estaba a punto de cambiar. Aunque aún no sabía cómo. Ni cuándo. Pero la rueda ya estaba en movimiento. Y yo, que siempre había creído tener el control, me encontraba en el centro de una historia que empezaba a escribirse sin guión. Una historia donde cada elección era un paso hacia lo desconocido. Donde cada silencio ya decía demasiado. Nunca pensé que aceptaría su invitación. No de verdad. Había algo en la propuesta que parecía irreal, como una fantasía nacida de nuestras últimas conversaciones, una despedida disfrazada de posibilidad. Pero cuando lo leí, una dirección, una fecha, una hora, supe que lo haría. No por él. Ni siquiera por lo que todavía pudiera existir entre nosotros. Lo haría por mí. Porque necesitaba saber.
Porque no soportaba la idea de quedarme suspendida en este limbo emocional donde todo era insinuación, distancia, resignación. La casa estaba a las afueras de la ciudad, en una zona de campo donde apenas había señal en el teléfono. Él me explicó en su mensaje que la había alquilado por unos días, para pintar en soledad. Era un lugar discreto, apartado, sin distracciones. No prometía nada. No pedía nada. Solo me ofrecía la posibilidad de estar allí con él, sin palabras pendientes, sin explicaciones. Mentí a mi esposo por primera vez en mucho tiempo. Le dije que una amiga de la infancia había sufrido una pérdida y que iría a pasar la noche con ella. No puso objeción. Me abrazó antes de que saliera y me dijo que esperaba que pudiera reconfortarla. Me deseó una noche tranquila. Yo asentí sin mirarlo. El viaje fue silencioso. Manejé con las ventanillas abiertas, dejando que el aire fresco me despeinara, como si eso pudiera disipar el peso en mi pecho. No pensé en lo que iba a decir. No pensé en lo que podía pasar. Solo me dejé llevar por el impulso que me había guiado desde hacía semanas, ese impulso que me hablaba en voz baja pero constante, empujándome hacia lo inevitable. Llegué al lugar cuando el sol ya comenzaba a descender. La casa era pequeña, de madera clara, con un porche al frente y un jardín descuidado. Él me esperaba en la puerta, apoyado en el marco con las manos en los bolsillos. No dijo nada cuando bajé del coche. Solo me miró. Y en su mirada, no había urgencia ni exigencia. Había espacio. Y yo lo necesitaba más que cualquier otra cosa. Entramos en silencio. La casa olía a madera húmeda y a pintura. Había lienzos apoyados contra las paredes, pinceles en frascos de vidrio, bocetos esparcidos sobre una mesa. Todo parecía caótico pero también vivo. Me ofreció una taza de té. Acepté. Nos sentamos frente a una ventana, viendo cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras. Hablamos poco. Sobre el clima, sobre la tranquilidad del lugar, sobre cómo el tiempo parecía detenerse allí. No mencionamos nada del pasado. Ninguna de nuestras palabras anteriores. Ninguna de nuestras acciones. Era como si estuviéramos creando una burbuja, un paréntesis dentro de todo lo que había ocurrido. Cuando cayó la noche encendimos algunas lámparas pequeñas. La luz era tenue, cálida. Me ofreció una manta para cubrirme. Agradecí en voz baja. El silencio se hizo más largo, más denso. No incómodo. Simplemente lleno. Me preguntó si quería ver algunos de sus nuevos trabajos. Asentí. Me llevó a una habitación pequeña, donde había varios lienzos apoyados en las paredes. Todos eran paisajes. Colinas suaves, árboles solitarios, cielos infinitos. Le pregunté por qué había dejado de pintar personas. Me dijo que era más fácil dejar ir una montaña que una mirada. Y entendí. Entendí que todo ese tiempo había estado luchando consigo mismo, intentando volver a un lugar donde el arte no doliera. Pero también supe que de alguna manera, aún me estaba pintando a mí. Aunque ya no lo hiciera directamente. Regresamos a la sala. La tetera aún estaba caliente. Servimos más té. Había algo en el aire, una quietud que no se rompía. Me sentía extrañamente segura, como si todo lo que me rodeaba me invitara a bajar la guardia. A no esconderme más detrás de las frases medidas, de las decisiones aplazadas, de las excusas. Entonces, sin una señal previa, sin palabras que lo anunciaran, ocurrió. We spend the night together. No puedo contar detalles. No porque quiera esconderlos, sino porque no hace falta. No fue una escena de pasión ni de redención. Fue un espacio íntimo donde los cuerpos se comunicaron en silencio todo lo que las palabras no podían. Una entrega sin exigencias. Una despedida sin fecha. Una pausa en medio del caos. Desperté al amanecer con la luz filtrándose por las rendijas de la ventana. Él aún dormía, con una expresión serena, casi infantil. Me quedé observándolo unos minutos, memorizando cada línea de su rostro,
como si supiera que esa imagen tendría que guardarla por mucho tiempo. Me levanté con cuidado, recogí mis cosas, escribí una nota breve, gracias por el silencio, por el espacio, por la verdad, y la dejé sobre la mesa. No despertarlo fue mi manera de protegerlo. De protegerme. De no romper la burbuja con una última conversación que pudiera manchar lo vivido. El viaje de regreso fue largo, aunque la distancia era corta. No puse música. No pensé demasiado. Me sentí vacía, pero no en un sentido negativo. Vacía como después de una tormenta, cuando todo ha sido arrasado y el silencio parece un regalo. Al llegar a casa, mi esposo aún dormía. Entré sin hacer ruido. Me quité los zapatos, dejé el bolso en el suelo y me senté en el borde de la cama. Lo miré dormir con el corazón latiéndome en el pecho como si acabara de correr una maratón emocional. Supe que no podía seguir ocultando esta historia. Que había llegado al punto donde las omisiones eran más crueles que cualquier verdad. Pero también entendí que no podía hablar todavía. Que necesitaba encontrar primero mi centro, mi voz, mi verdad. Porque lo que había ocurrido no era una simple traición. Era una búsqueda. Y yo aún no sabía si había encontrado lo que buscaba. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo me sentía real. Incompleta, sí. Confundida, también. Pero auténticamente yo. Los días que siguieron fueron de una calma aparente, como si la vida se hubiese detenido a observarme desde lejos, esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Me convertí en una experta en la simulación. Sonreía cuando era necesario, contestaba las preguntas de mi esposo con dulzura medida, y mantenía una rutina tan meticulosa que hasta yo misma por momentos podía creer que todo seguía igual. Pero en lo profundo de mí algo se había roto. O mejor dicho, algo se había soltado. Y ahora, por mucho que intentara volver a mis costumbres, ya no me encajaban del mismo modo. No volví a tener contacto con él. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una nota. Y no lo necesitaba. Lo que habíamos compartido en esa casa había sido suficiente. Era como si al cerrar esa puerta sin despedidas, también hubiéramos cerrado un capítulo que necesitaba terminar así, sin ruido, sin remordimientos explícitos, sin explicaciones tardías. Pero la paz que debería haber sentido nunca llegó del todo. Lo que se instaló en su lugar fue otra cosa, una extraña sensación de liviandad mezclada con una culpa muda, silenciosa, que no me abandonaba ni siquiera en los momentos más triviales. Mi esposo seguía siendo el mismo de siempre. Atento, metódico, predecible. Pero algo en su manera de mirarme había cambiado. No podía precisar qué. No era hostilidad, ni siquiera sospecha directa. Era algo más sutil. Como si estuviera esperando que yo hablara, que rompiera el silencio con una verdad que ya intuía, pero que no estaba dispuesto a nombrar por sí mismo. Una mañana, mientras preparaba café, lo observé desde la cocina mientras él leía el periódico en la sala. Tenía el ceño apenas fruncido, los lentes bajos en la nariz, la taza entre las manos. Era una escena que habíamos repetido miles de veces. Y sin embargo esa vez sentí una punzada en el pecho. Me pregunté si él también pensaba en cómo habíamos llegado a este punto. Si en su mente aún estaba la mujer que fui para él durante tantos años, o si ya me veía como otra, como una figura extraña que compartía su casa pero no su alma. Esa misma tarde, me propuso una cena fuera. Dijo que hacía mucho que no salíamos, que sería bueno cambiar el aire. Acepté por inercia o por temor a negarme, no lo sé. Fuimos a un restaurante al que solíamos ir en nuestros primeros años de casados. La comida era buena, el ambiente agradable. Pero entre nosotros había una distancia que ningún vino podía disolver. Durante la cena, habló de un viaje que debía hacer en las próximas semanas, un congreso en otra ciudad. Me preguntó si quería acompañarlo. Le respondí que tenía compromisos, pero que pensaría en reorganizarme. Lo dije sin convicción. Él lo notó. Me miró durante unos segundos más de lo habitual, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Luego bajó la mirada y siguió comiendo. Al volver a casa, se mostró más cariñoso.
Me tomó la mano en el coche, hizo una broma al subir las escaleras, se detuvo frente a nuestra habitación como si dudara un segundo antes de entrar. Yo le seguí el juego, sonreí, pero por dentro todo me resultaba ajeno. Era como representar una obra cuyo guión ya no recordaba bien. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello, me miré al espejo con detenimiento. Busqué en mi reflejo algún rastro de claridad, algo que me indicara qué debía hacer. Pero lo único que vi fue a una mujer dividida, suspendida entre lo que fue y lo que ya no podía ser. Una mujer atrapada en su propia indecisión, que había cruzado una línea sin retorno y ahora caminaba sobre el borde de una cuerda floja sin red. Al día siguiente algo cambió. No fue un evento concreto, ni una revelación. Fue más bien un desliz sutil, una fisura que se abrió sin previo aviso. Estaba revisando unos papeles en el escritorio de mi esposo cuando encontré una tarjeta de visita. En ella, el nombre de una mujer y una galería que no conocía. No me alarmé de inmediato. Él solía tener contactos de todo tipo, especialmente relacionados con arte. Pero algo me llamó la atención, la letra al dorso. Era femenina, pequeña, elegante. Decía, gracias por lo de anoche. Me quedo con la forma en que miraste el cuadro. Sin firma. Sin fecha. No dije nada. Guardé la tarjeta donde estaba y cerré el cajón con calma. No me temblaron las manos. No sentí rabia. Lo que sentí fue una especie de vértigo. Como si de pronto el equilibrio que creía mantener con tanto esfuerzo no dependiera solo de mí. Tal vez él también tenía sus silencios. Tal vez nuestra historia ya estaba plagada de verdades no dichas desde mucho antes de lo que yo había imaginado. Durante el resto del día actué con normalidad. Incluso le pregunté con aparente ligereza si había conocido a alguien interesante en su última exposición. Me respondió que había hablado con muchas personas, pero nada fuera de lo común. No lo presioné. No quise comprobar si mentía. Porque si él también jugaba al juego de las omisiones, entonces el terreno que compartíamos era otro. Uno donde la transparencia ya no era la norma, sino la excepción. Esa noche no dormí. Me acosté a su lado, escuchando su respiración, sintiendo el calor de su cuerpo cerca del mío, y comprendí que algo en nosotros había muerto sin que ninguno se atreviera a declararlo. No lo amaba menos. Pero ya no sabía si lo amaba como antes. Tal vez él sentía lo mismo. Tal vez por eso no hacía preguntas ni buscaba certezas. Porque sabía que las respuestas podrían destruir lo poco que quedaba en pie. Por la mañana, decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme e encontrar alguna señal en el ruido de la ciudad, en el ritmo de los pasos ajenos, en la indiferencia de las calles. Caminé sin rumbo durante horas, deteniéndome a mirar escaparates, observando a los niños que jugaban en la plaza, a los ancianos sentados en los bancos compartiendo silencio. Me pregunté si algún día llegaría a esa paz. Si algún día lograría mirar mi historia sin sentir que había traicionado no solo a otro, sino a mí misma. Cuando volví, él no estaba. Me dejó una nota en la cocina, tuve que salir. Vuelvo para la cena. Pensé en lo del viaje. Me gustaría que vinieras. Leí la nota varias veces. No por lo que decía, sino por lo que no decía. No había amor en esas líneas. Tampoco reproche. Solo un intento. Un esfuerzo más por sostener algo que ya no sabíamos si tenía sentido. Me senté frente a la ventana con la nota en la mano. Afuera comenzaba a llover. Las gotas golpeaban el vidrio con suavidad, como si quisieran arrullar una decisión que no terminaba de nacer. Y entonces entendí que no podía seguir postergando lo inevitable. Que no se trataba de él, ni de él. Se trataba de mí. De recuperar la voz que había perdido entre los gestos de los demás. De empezar a hablar, aunque mi voz saliera temblorosa. Aunque la historia que contara ya no pudiera repararse. Desde aquella tarde en que encontré la nota en la cocina, supe que no habría regreso sin consecuencias. Las decisiones que había estado postergando comenzaban a asomarse en cada gesto cotidiano, y aunque intentaba retener la calma, mi cuerpo me traicionaba,
las manos me temblaban al doblar la ropa, el corazón me latía con fuerza al oír la llave girar en la cerradura, y el insomnio se instalaba como huésped permanente. Pero sobre todo me acosaba la sensación de que estaba viviendo en una espera que no tenía destinatario, como si algo importante estuviera por ocurrir pero no supiera de dónde vendría. Volvió esa noche como había prometido, justo a tiempo para cenar. Trajo flores, un ramo sencillo que dejó en el centro de la mesa sin comentario alguno. Yo le agradecí con una sonrisa breve, demasiado ensayada. Cocinamos juntos, un ritual que en otro tiempo nos unía, pero que ahora solo parecía llenar el espacio de palabras que ninguno quería decir. Durante la cena, me habló del viaje. Insistió con calma, como quien ofrece una oportunidad más que una petición. Dijo que sería bueno para nosotros, que necesitábamos salir de la rutina, respirar otros paisajes. Asentí sin entusiasmo. No era el destino lo que me preocupaba, sino el hecho de compartir con él un espacio cerrado, lejos de nuestras rutinas, donde no habría más escapatorias. Allí cualquier silencio gritaría. Después de cenar, recogió los platos. Lo observé desde la puerta de la cocina. Su espalda erguida, sus movimientos precisos. Me pregunté cuántas veces había yo dado por sentado todo eso. Cuántas veces me había perdido en mi propia comodidad, sin mirar con atención. Y también me pregunté si no estaría él haciendo lo mismo ahora, aferrándose a una idea de mí que ya no existía. Fui la primera en acostarme. Él se quedó en el estudio, revisando unos documentos. Me dormí sin esperar que subiera. Al amanecer lo encontré en la misma posición, dormido en el sillón, con las gafas aún puestas y el cuaderno sobre las piernas. Le puse una manta, en silencio. No me atrevía a despertarlo. Tampoco quería enfrentar la conversación que se avecinaba. Esa misma mañana, recibí un sobre sin remitente en el buzón. Era un sobre blanco común, sin marcas. Lo abrí en la cocina, mientras el agua hervía. Dentro, una sola hoja doblada. Era una fotografía. En ella, yo en la entrada de la casa donde pasé la noche con él. Mi silueta era nítida. Miraba hacia un costado con el bolso colgado del hombro. Al fondo se veía la puerta entreabierta. Sentí que el aire me abandonaba. Tuve que sentarme. No había mensaje, ni firma, ni explicación. Solo esa imagen precisa, tomada desde una distancia suficiente para esconderse pero cercana como para apuntar con intención. No era casualidad. Alguien me había visto. Alguien había estado ahí. Durante varios minutos no me moví. Miré la fotografía una y otra vez, tratando de identificar algún indicio, una sombra, una silueta reflejada en la ventana, cualquier cosa. Pero no encontré nada. Solo a mí inmóvil saliendo de una verdad que hasta entonces creía enterrada. Pensé en decírselo. Pensé en contarle todo, en poner la fotografía sobre la mesa y enfrentar lo que viniera. Pero algo me detuvo. El miedo, quizá. O la certeza de que él ya sabía más de lo que aparentaba. Y entonces lo recordé, la tarjeta que encontré días antes. La nota escrita al dorso. ¿Era posible que él también estuviera llevando una doble vida? ¿O era esta su manera de hacerme sentir observada? Durante el resto del día, actué con aparente normalidad. Guardé la fotografía en un libro, lejos del alcance de cualquiera. Salí al supermercado, hablé con la vecina sobre unas reparaciones en la calle, respondí correos atrasados. Pero todo lo hacía con la imagen clavada en la mente, como si un hilo invisible me atara al momento exacto en que fue tomada. Por la noche decidí probar algo. Le dije que me había encontrado con una antigua amiga que preguntó por él. Inventé una situación. Lo observé con atención. Él asintió, sonrió, dijo algo amable. No reaccionó como alguien que oculta algo. Pero tampoco reaccionó como alguien completamente ajeno. Fue una reacción medida. Como las mías. Me pregunté si los dos estábamos ya demasiado acostumbrados a fingir. Esa noche dormimos espalda con espalda. No hubo discusión, ni frialdad evidente.
Solo un muro de aire denso que nos separaba más que cualquier palabra. Me desperté varias veces sobresaltada, con la imagen de la fotografía flotando detrás de los párpados. A veces imaginaba que alguien la había dejado solo para advertirme. Otras veces, que era un acto de crueldad silenciosa. Pero lo que más temía era que viniera de él. Que él supiera desde antes y que hubiera decidido jugar este juego cruel de la omisión calculada. Al amanecer tomé una decisión. Salí temprano sin decirle a dónde iba. Caminé hasta una pequeña papelería del barrio y compré una libreta nueva. De tapa dura, sin dibujos, solo un color neutro. Necesitaba un espacio donde vaciar lo que no podía decir en voz alta. Un lugar donde ordenar el caos, donde encontrar las piezas sueltas de mi historia. Esa misma tarde comencé a escribir. No como una carta de confesión. Más bien como una crónica interna. Describí cómo había comenzado todo. ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué busqué? No omití detalles emocionales. Quería entenderme a mí misma. Necesitaba leer mi propia verdad en palabras escritas por mi mano. Me sorprendió lo mucho que podía decir cuando no tenía a nadie delante. La tinta fluía sin pausa. Y por primera vez en semanas sentí un leve alivio. No era paz. Era más bien el primer paso hacia ella. Una grieta por donde podía filtrarse algo parecido a la honestidad. Esa noche, mientras él veía televisión en la sala, yo seguía escribiendo. Lo hacía sin prisa, sin culpa. Porque ya no escribía para ocultar. Escribía para comprender. Y en medio de una frase, algo dentro de mí se abrió. Un recuerdo, una escena, una certeza. Comprendí que la fotografía no era el problema. Era solo un símbolo. Lo que me inquietaba era saber que mi vida ya no me pertenecía del todo. Que había dejado que demasiadas miradas externas definieran mis movimientos. Cuando terminé la página, cerré la libreta con firmeza. La guardé en el cajón de la mesita de noche. Luego apagué la lámpara, me acomodé en la cama y por primera vez en semanas dormí profundamente. Porque en medio de todo ese desorden, al menos una cosa estaba clara, no podía seguir viviendo bajo el miedo. Fuera quien fuera el que había dejado esa foto, ya no le daría poder. Yo era la dueña de mi historia, incluso si aún no sabía cómo terminarla. Los días siguientes adquirieron una tonalidad distinta. No era calma ni tampoco tormenta. Era esa pausa que se instala después del sobresalto, cuando ya no esperas que nada explote pero sabes que los escombros aún están por caer. En casa, todo seguía funcionando como de costumbre. Mi esposo y yo compartíamos horarios, comidas, silencios. Nos movíamos en la misma coreografía conocida, pero con una frialdad pactada, como dos actores veteranos que interpretan un papel sin necesidad de ensayar. Yo sabía que él notaba algo. Lo había notado desde hacía semanas, quizás meses. Pero su forma de lidiar con el desequilibrio era sostener la rutina con más fuerza. Y la mía, escribir. La libreta que había empezado a llenar con mis pensamientos se convirtió en una extensión de mí. Me refugiaba en ella como quien vuelve a un sitio donde aún se reconoce. No escribía todos los días, pero cuando lo hacía sin reservas. A veces me dolía leer lo que dejaba en esas páginas, como si me enfrentara a una versión de mí misma que no quería aceptar. Pero al mismo tiempo sentía que por fin me estaba diciendo la verdad, sin pretensiones, sin máscaras. Era la única manera que tenía de no perderme por completo. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio, encontré una pequeña caja que no abría desde hacía años. Dentro había cartas antiguas, postales, y un cuaderno de viaje que habíamos escrito juntos en nuestra primera escapada como pareja. Al abrirlo, la letra de ambos se entrelazaba en descripciones de lugares, comentarios ingenuos, bromas privadas. Me detuve en una página donde él había escrito: prometo seguir caminando a tu lado, aunque a veces me pierda. Era una frase breve, pero me atravesó con fuerza. ¿Cuánto tiempo llevábamos caminando en direcciones opuestas sin darnos cuenta? Esa misma noche, durante la cena, él me preguntó si me sentía bien.
Su tono fue suave, casi tímido. Asentí sin levantar la vista del plato. Luego, en un impulso que no logré contener, le devolví la pregunta. ¿Y tú?, le dije. Guardó silencio unos segundos, como si no esperara que se lo devolviera. Finalmente respondió que había estado pensando en nosotros. Que últimamente sentía que estábamos muy lejos. Que no sabía si era una etapa o el inicio de algo irreversible. No supe qué decir. Pero tampoco quise mentir. Así que respiré hondo y le dije que yo también lo sentía. Que había cosas que no sabía cómo nombrar, que no encontraba las palabras correctas. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, me pidió que habláramos sin urgencias, sin juzgarnos, pero con sinceridad. Dijo que prefería conocer mi verdad, por difícil que fuera, antes que seguir construyendo sobre una base hueca. Sentí un nudo en la garganta. No porque me sorprendiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo él abría una puerta que yo creía clausurada. Le dije que necesitaba un poco más de tiempo, que no era miedo, sino confusión. Y él aceptó sin reproches. Solo pidió que no me encerrara. Que no me alejara más de lo que ya lo había hecho. Esa noche, mientras él dormía, me senté en el suelo de la sala con la libreta en las manos. Pensé en leerle algo. Pensé en dejarla sobre su almohada. Pero aún no estaba lista. Había líneas allí que me dolían demasiado como para compartirlas. Así que la volví a guardar, pero supe que el momento se acercaba. Que esta vez no podía postergarlo más. Al día siguiente decidí salir temprano. Caminé sin rumbo por varios barrios, respirando el aire frío de la mañana, observando los rostros ajenos con una extraña sensación de alivio. Me sentía menos sola cuando no tenía que fingir. Terminé en una cafetería pequeña, una que frecuentaba antes, cuando aún no me sentía tan dividida. Pedí un café, abrí la libreta y escribí una sola frase: hay decisiones que se toman mucho antes de ser reconocidas. Cerré el cuaderno y supe que ese sería el punto final. Volví a casa por la tarde. Lo encontré en el jardín, regando las plantas. Me saludó con un gesto sin palabras. Lo observé durante unos segundos y sentí una mezcla extraña de ternura y tristeza. Aún lo quería. Pero ya no de la misma forma. Ya no desde el lugar de la pareja que se promete todo, sino desde un rincón más sereno, donde el amor también acepta que soltar es una forma de cuidar. Esa noche le pedí que me escuchara. Le dije que había algo que necesitaba contarle, que era difícil, pero que prefería que lo supiera por mí. Me senté frente a él con la libreta en las manos. No leí todo, pero sí fragmentos. Le hablé de mi confusión, del vacío, de las dudas. Le conté lo que había buscado, aunque no entré en detalles que solo herirían. Le dije que no lo hacía por desprecio, ni por revancha, sino porque necesitaba encontrarme. Él no dijo nada por un largo rato. Luego me preguntó si lo amaba. Le respondí que sí, de que ya no sabía si era suficiente para sostener lo que habíamos construido. Me miró con una mezcla de dolor y comprensión. Me dijo que él también había sentido que algo se había ido quebrando, pero que no había sabido cómo nombrarlo. Que tal vez los dos habíamos callado demasiado tiempo. Esa noche no dormimos juntos. No por enojo, sino por respeto. Cada uno necesitaba espacio para procesar lo que se había abierto. Yo me quedé en la habitación de invitados mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa en silencio, sintiendo que por fin, algo se había movido en una dirección honesta. Al amanecer preparé café y lo dejé sobre la mesa. Cuando bajó me agradeció en voz baja. Nos sentamos frente a frente. No hubo más discusiones. Solo un acuerdo tácito: necesitábamos tiempo. No un tiempo para enfriar el conflicto, sino para reacomodar lo que quedaba de nosotros, para decidir si había algo que aún merecía ser reconstruido. Y mientras lo observaba beber el café, supe que pasara lo que pasara, no me arrepentía. Porque al fin, me había atrevido a ser fiel a lo que sentía. Había dejado de esconderme, había roto el espejo donde solo me veía a través de otros. Y aunque aún no sabía cuál sería el final de esta historia,
por primera vez sentía que era yo quien lo escribiría. Con todas sus sombras. Con todas sus grietas. Pero también con toda la verdad que había tardado tanto en decir.